Gracias, Padre Santo. Gracias, bendito, gracias, precioso Dios. En el nombre de Jesucristo, mi alma te bendice, mi alma te alaba, Padre. Mi alma te exalta, Padre. Bendigo tu nombre, Señor Santo. Alabo tu nombre, Señor, porque solo tu nombre es digno de la gloria, de la honra y de la alabanza. En el nombre de Jesucristo. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, bendito. Gracias, precioso Dios. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Santo, 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 santo. Aleluya. 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 Gracias. Gracias, Señor. Aleluya. Bendigo tu nombre, Padre Santo. Alabo tu nombre, Señor. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, Señor. Gracias, Padre. Gracias, bendito. Gracias. En el nombre de Jesús. Te alabamos, Señor, te bendecimos, te exaltamos, porque tú eres nuestro Dios, el Todopoderoso, el Todo Glorioso, el Majestuoso, el único digno de recibir la gloria, la honra, la alabanza, la victoria, el reconocimiento, Padre. Aleluya. Aleluya. Hace mucho que no canto esta alabanza, porque se me hacía un nudo en la garganta. Es la canción que siempre cantábamos y vamos a seguir cantando, mi hija Mestel y yo. En el nombre de Jesús. Uf. Cuando toda gota de esperanza se termine y te sientas solo y triste, sin fuerzas para continuar. Cuando miras al cielo buscando alivio para tu situación o preocupación y no sabes qué hacer. Pero en esos momentos levanta tus manos al cielo, que no hay por qué llorar, solo repite esta canción. Nada te turbe, nada te espante, todo se pasa, Dios nunca cambia la paciencia, todo lo alcanza.
Solo Dios basta. Nada te turbe, nada te espante, todo se pasa. Dios nunca cambia, quien a Dios tiene, nada le falta. Solo Dios basta. Nada te turbe, nada te espante, todo se pasa. Dios nunca cambia, la paciencia todo alcanza. Solo Dios basta. Hay cosas que en la vida no entiendes, no entendemos y no caben en la mente. Y tienes que llorar. Busca una explicación para tu situación o preocupación y no sabes qué hacer. Pero en esos momentos levanta tus manos al cielo. Ya no hay por qué llorar. Todo repite esa canción. Nada te turbe, nada te espante, todo se pasa. Dios nunca cambia, la paciencia todo lo alcanza. Solo Dios basta. Nada te turbe, nada te espante, todo se pasa. Dios nunca cambia, quien a Dios tiene, nada le falta. Solo Dios basta. Solo Dios basta. Gracias, Señor. Aleluya. Damos gracias a Dios, hermano. Solo Dios basta. Aleluya. A veces no alcanzamos a entender el porqué de las cosas. Pero aunque nosotros no entendamos, hermano, lo más importante es adorar a Dios. Lo que no entendemos ahora, lo entenderemos después. Entonces veremos cómo fuimos conocidos. En aquel día se probará nuestra fidelidad
hoy para que en aquel día tengamos otra vez un fortísimo consuelo y para que sepamos que el que llevó nuestras cargas es Él. El que llevó nuestros dolores es Él, el que llevó nuestras enfermedades es Él. Y podamos regocijarnos en Él. Así que les bendecimos, hermanos. En el nombre de Jesús. Ayer fue hoy fue la primera noche que Amestel no tuvo fiebre, gracias a Dios. La tarde tampoco tuvo fiebre. Así que damos gracias a Dios por su misericordia, hermano. Hemos estado hablando acerca del misterio, hermano, que es el matrimonio. Grande es este misterio. ¿Por qué? Porque no entendemos la imagen y la semejanza. Y para eso Dios estableció la iglesia, para que entendamos la imagen y la semejanza. Y para que podamos entender cuál es la voluntad a los que portamos la imagen y a los que portamos la semejanza. Que no somos simplemente hombres que nos han puesto en una posición. Por eso necesitamos, antes que nada, nosotros como hijos de Dios, nuestro anhelo, hermanos, es llegar a una madurez, a no conformarnos, a vivir una vida religiosa. Si algo ocupan hoy las instituciones, hermano, no son congresos, no son actividades masivas. Ocupa que los líderes empiecen a dejar de aparecer en público y empiecen a meterse en la presencia de Dios. ¿Para qué buscan métodos si el método de Dios es eso? Niéguense a sí mismos y tomen su cruz cada día y síganme. Cualquier cosa que yo emprenda para decir que voy a seguir a Jesús y voy a hacer por Jesús, hermano, estoy en contra de Jesús. Por eso tenemos una generación, como quisiera encontrar la palabra, impertérrita, imprudente, usada, tratando de mejorar la obra de Dios, como si fuéramos dioses y como si Dios necesitase nuestra ayuda, sabiendo voluntariamente que Él no es honrado por manos humanas, ni habita en templos hechos de manos humanas. Y nos lleva a ser una generación dependiente de los hombres. Y no nos hace una generación que Dios diseñó dependiente del Espíritu Santo. Y no alcanzamos a desarrollarnos como Jesús se desarrolló. La Biblia dice en Lucas, cuando Jesús nació y empezó su crecimiento, dice que el niño crecía en sabiduría, en estatura y en gracia para con Dios y para con los hombres. ¿Hay alguien en casa?
Y yo quiero preguntarle, ¿qué tanto usted ha crecido en estatura? ¿O todavía sigue siendo un niño? Usted quizás creció en estatura, pero su mente sigue siendo la de un niño. Sigue dependiendo de su papá físico. Amén. Crecemos en estatura, nos desarrollamos como personas y presentamos un cascarón de gente adulta, pero adentro hay un niño que depende de su patrón. No depende del Espíritu Santo, depende de lo que le digan. El hecho de que a mí se me enseñe que tengo que ir cada domingo a escuchar la palabra de Dios, a que me alimenten, me va a hacer crecer como un niño anémico. Me va a hacer crecer como un niño enfermo, un niño que siempre depende de su medicina para estar. Y los que me van a aprobar, fíjese bien hasta dónde este proceso nos ha llevado. Así está hasta ahora mi hija. Hasta ahora estuvo dependiendo de la medicina para vivir. Eso se llama cuidados paliativos, cuando una persona ya no tiene esperanza humanamente y solamente se le aplican los medicamentos para mantenerla con vida. Eso es lo que la iglesia ha hecho al hacer que la gente venga cada domingo a que usted le interprete la palabra, porque según usted, él no puede interpretar. Porque si interpreta en base al Espíritu Santo, se constituye un enemigo para el pastor. Entonces tenemos una generación dependiente de un pastor, dependiente de un hombre. ¿Y qué hace eso? Hace una generación inmadura. Eso a mí me enseña que lo primero que debemos nosotros procurar como pastores es que la gente crezca en sabiduría, pero no en sabiduría humana. ¿Qué gano yo mandando a la escuela a mi hijo y a mi hija si yo no les enseño el temor de Dios? Porque el principio de la sabiduría es el temor al Jehová, es el temor al Señor. Y el apartarse del mal es la inteligencia. Eso a mí me enseña que el niño va a tener sabiduría humana y va a saber cómo moverse como pez en el agua en el trato con sus semejantes, pero no para servir, sino para dominar, sino para mostrar que tiene mejores aptitudes, para mostrar que está más capacitado, pero no va a haber temor de Dios en su corazón. Entonces tenemos una generación que no tiene temor de Dios. Unos pastores hicieron una encuesta y el 79% de los cristianos reconocieron, fíjense bien, hermano, que se portan como hijos de Dios en el culto, pero fuera se portan como cualquier persona. ¿Por qué, hermano? Nosotros podemos decir, es que los padres católicos son así, dicen que yo aquí en el culto traigo la sotana, pero afuera soy como cualquier otro hombre. ¿No será que nosotros los pastores hemos sido el modelo para que ellos lo hagan?
entonces nunca una congregación va a crecer. Va a crecer en tamaño. Y aquí la obsesión que el Espíritu quiere descubrir es que todos quieren crecer en tamaño, pero no quieren crecer en el conocimiento de Dios, en el temor de Dios. De nada me sirve a mí conocer la palabra de Dios y no llevarla a la práctica. ¿Por qué? Porque si yo conozco a Dios, el Espíritu de Dios me va a guiar. Amén. Por eso Jesús dijo, el que me ama mi palabra guardará. Y mi Padre le amará. Y yo le amaré. Y me manifestaré en él. Él es la sabiduría. Él es el temor de Dios. ¿Qué tanto estamos creciendo nosotros? Porque en la familia usted quiere que sus hijos crezcan. Usted no quiere tener hijos deformes, o sea, que no crezcan, que se les crezca la cabeza y que se les crezca y se van así chonchitos y no se desarrollen hacia arriba y se desarrollen hacia los lados solamente. Y no tengan el problema de enanismo. Por eso, si nosotros ponemos atención al versículo 1 del capítulo 6, hijos, dice, obedeced en el Señor. No obedeced en la carne. Está diciendo obedeced en el Señor, en el Espíritu. ¿Por qué? Porque nosotros no entramos, hermanos. Cuando nosotros nos bautizamos, entramos en el reino de Dios. Y en el reino de Dios no hay rangos. Está el rey. Y tenemos que obedecer en todo en el Señor. Aunque yo quiera agradar en la carne, mi servicio no cuenta. Porque lo estoy haciendo yo. No lo está haciendo el Señor en mí. Y si un hombre me condiciona lo que yo tengo que hacer y me dice, tú no puedes interpretar la escritura, tienes que venir cada domingo para poder leértela yo y decirte la interpretación. Y ojalá, hermanos, hicieran eso. Simplemente hacen un recetario de lo que ellos han creído y lo lanzan al pueblo. Pero eso es un recetario, eso no es comida. ¿Qué tienes que hacer tú? Llevarte la receta a tu casa y en tu casa preparar el alimento. En el nuevo pacto, Dios estableció su templo en nosotros. Y el que ministra en ese templo no es el pastor de carne y hueso, como tú y como yo. Es un sumo sacerdote según el orden de Melquisedec, el que ministra allí, adentro de cada uno de nosotros. ¿Ven? Él es el que nos enseña, Él es el que nos invita a comer. Si desayunas, comes y cenas, Él te invita a desayunar con Él. ¿Y cómo? Yo le cambié mi desayuno por su palabra. Yo estoy desayunando en presencia de todos ustedes. ¿Hay alguien en casa?
pero ya desayuné algunos capítulos de San Juan esta mañana. ¿Hay alguien en casa? Él es el sumo sacerdote y de aquí hay un altar aquí. Y en este altar no tienen derecho, fíjense bien, a comer los que sirven en el templo de 4 paredes. No tienen derecho a comer. ¿Por qué? Porque el derecho que ellos tienen para comer es que ellos deben de sentarse también con el sumo sacerdote que está en su corazón. Y entonces, cuando el sumo sacerdote les da la comida a ellos y me da la comida a mí, nos va a dar la misma comida. ¿Para qué? Para que Él crezca al mismo tiempo que yo crezco. Por eso la Escritura dice en Efesios, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, a la medida de la estatura de un varón perfecto, hasta que todos crezcamos en la misma fe, en la común gracia. No para que uno se levante sobre el otro y diga, aquí yo mando. Dígame, ¿qué parte de su cuerpo, si usted desarrolla una parte de su cuerpo más que la otra, usted se va a deformar? ¿No han visto hombres que van al gimnasio y desarrollan el pectoral y los hombros y la espalda? Tienen una espaldota grandota y un pecho impresionante, fuerte, pero se van hacia abajo y sus piernitas se hacen chiquitas. ¿Por qué? No son, su desarrollo no es equilibrado. Amén. Y si nosotros somos el cuerpo de Cristo, crece la mano porque creció el brazo, creció el antebrazo, crecieron los huesos. ¿Por qué? Porque la vida de la carne en la sangre está y la sangre fluyó a cada uno de los miembros del cuerpo. Así la sangre de Cristo fluye para todos los miembros del cuerpo. No es exclusiva para que la usen los que están acá y los que están acá abajo no pueden. Así la unción es para todos los miembros del cuerpo de Cristo. ¿Hay alguien en casa? La orden y así está dada, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres. Los amamos, hacemos cosas equivocadas por los padres, hacemos cosas equivocadas por los papás físicos, pero la orden no es en la carne, la orden es en el espíritu. Perdón, por eso cuando María y sus otros hijos, los hermanos de Jesús, fueron a buscarlo en aquella casa donde Jesús estaba enseñando y no pudieron entrar a causa de la multitud, le dijeron a Jesús, corrieron la voz y le dijeron, Maestro, afuera está tu madre y tus hermanos te buscan. Amén. Entonces no se trata de agradar a los hombres para tener un rango, para tener un ministerio. ¿Por qué? ¿Qué dijo Jesús? No se trata de poner los familiares. No se trata de poner a tus amigos, los más cercanos a ti, los que te caen bien. Jesús había tomado a Judas. Y Jesús les dijo,
¿quiénes son mi madre y mis hermanos? Los que están afuera, Señor, te andan buscando. No, les dijo. Volteó hacia sus discípulos, fíjense bien. Volteó hacia sus discípulos, no los discípulos de una institución. Hacia sus discípulos y les dijo a todos: ¿quién es mi madre y mis hermanos? Y volteó y los señaló y dijo: he aquí mi madre y mis hermanos. Son los que hacen la voluntad de Dios. ¿Hay alguien en casa? Y los que hacen la voluntad de Dios son los que obedecen en el Señor. Por eso tenemos un montón de congregaciones. Y gente encantada en las congregaciones, porque mientras más sirvan en la congregación, son tenidos más en cuenta. Necesitan sentirse la aceptación sin saber que el que los va y que los salvó ya los aceptó y que no necesitan y que no necesitaron hacer nada. Y lo que ahora vamos a hacer, lo vamos a hacer en el temor de Dios, en el Señor, como para el Señor y no para los hombres. Por eso dice: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Es decir, si tú obedeces a tu padre en la carne porque es tu padre, eso es injusto. Pero es que yo lo tengo que honrar. Eso es diferente. Amén. ¿Cómo puedes honrar? ¿Cómo honró Abraham a su padre? Paz de Cristo. ¿Cómo honró Abraham a su padre, hermano? Era un idólatra. Abraham se había criado sus primeros 10 años con Noé. Y Noé le explicó por qué Dios había destruido la tierra. Por la idolatría que había en los corazones de los hombres. Por la obstinación de los hombres a querer buscar a Dios en las imágenes. Y ahí estuvo. 65 años viviendo con su padre, hasta que ya no soportó. Porque su padre le pedía que les diera de comer a todos los ídolos que tenía. Y un día se cansó y agarró un mazo y quebró todos los ídolos. Y obviamente hizo un escándalo, un ruidajo, y el papá entró corriendo. Y cuando vio que venía su papá, le quedaba un solo mono con las manos así. Y rápido, él le puso el mazo al mono en su mano, a esa imagen. Y entró el papá y le dijo: ¿qué pasó aquí? Y Abraham le dijo: papá, ese que tiene el mazo en la mano, ese los quebró a todos. Y enojado el papá, le dijo a Abraham: ¿cómo serás testarudo? ¿Cómo te atreves a creer que esa cosa que no se mueve puede quebrar a todos? Y allí Dios le abrió la puerta y le dijo: papá,
¿Cómo es posible que tú creas eso? ¿Y por qué a mí me pides que les dé comida todos los días? Sabes que no comen. Y le pegó en la cabeza la palabra. Hasta el día que Abraham se decidió obedecer al Señor antes que a su padre. ¿Cuándo? ¿Cuándo vas a dejar a tu padre y a tu madre para seguir a Jesús? Si no sabes hacer la diferencia entre servir a tu padre en el temor de Dios o en la carne. Por eso Jesús dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. El que renuncia a padre, o el que ama más a padre o a madre, o hermano, más que a mí, no puede ser mi discípulo. El que no pone la institución en un tercer plano, no puede ser discípulo de Jesús. Ay, hermano, que no me digas que hay hermano, por favor. Dios no es institución, Dios es un Dios de orden. Tú como pastor no puedes ser más importante en la institución que Dios, ni puedes ser más importante la institución que tu esposa, porque tú no te casaste con ella para servir a la institución, te casaste con ella para servir a Dios. Por eso el símil que el apóstol Pablo dice, grande es este misterio, pero yo digo esto con respecto de Cristo y de su iglesia. ¿Dónde dice que el marido tiene que amar la institución para que la sostengan, para que ella pueda sostener a su esposa? ¿Hay alguien en casa? ¿Por qué no desenrollamos el misterio? Porque nuestros sentidos fueron desviados de una sincera fidelidad a Cristo y pusieron la institución antes que tu esposa. Y Dios te dio a tu esposa para que sepas cómo debes amar a tus hijos. Hermano, tú puedes decir, un hijo, tenemos que formarlo. Sí. La Biblia dice, la necedad está ligada al corazón del muchacho, mas la vara de la corrección lo alejará de él. ¿Qué quiere decir? Tenemos que enseñarle al niño lo que Jesús nos enseñó a nosotros, para que el niño pueda crecer y pueda discernir. Hablamos del libre albedrío, como si todos tuviéramos el libre albedrío bien desarrollado. El libre albedrío no es hacer lo que tú quieres. El libre albedrío no es hacer lo que a ti te conviene. El libre albedrío consiste en hacer la voluntad de Dios y hacer a un lado la voluntad del maligno que opera en nosotros. ¿Por qué? David dijo, en pecado me concibió mi madre. Por eso el niño cuando nace, nace en pecado. Y la necedad está ligada en el corazón del muchacho. Mas la vara de la corrección lo alejará de él. Por eso es que lo primero que hizo Dios cuando puso a Adán en el huerto
Le enseñó primero su gloria, su gracia y la puso en él. Y le dio autoridad y le dio señorío, pero le enseñó a decir sí y no. Le dijo, de todo árbol del huerto podrás comer. ¿Todo puedo comer, Señor? Sí, pero hay uno, el árbol del conocimiento. Fíjense bien, cuando tú decidas conocer por ti mismo, yo te estoy ofreciendo todo, la autoridad, todo el conocimiento, mientras estás ligado a mí. Pero el día que tú decidas independizarte, el día que tú decidas creerte que tú puedes, creerte que tú puedes ayudarme, ese día tú vas a morir. El árbol del conocimiento del bien y del mal. Vas a conocer el bien y el mal que está en la carne. Amén. Y ese día vas a morir. El día que tú cambies de cabeza, que quieras tener tú y ser tu cabeza, ese día vas a morir. Es decir, le enseñó el sí y el no. ¿Cuál era el propósito del sí y el no? Que el hombre aprendiera a discernir. Nos dio la libertad de elección, porque él tiene la libertad de elección. A Jacob amé y a Esaú aborrecí. ¿Quién le va a impedir? ¿Quién te va a impedir a ti que elijas lo que tú quieres si tú lo decides aquí? Yo tampoco te lo va a impedir. Lo primero que tenemos que enseñarle es lo primero que Jesús nos dijo a nosotros en el Sermón del Monte. Sea vuestro hablar sí, sí o no, no, porque lo que es de más de esto, de nuestra naturaleza procede. No le eches la culpa al diablo, hermano. De nuestra naturaleza que ya está en pecado. ¿Hay alguien en casa? Después Jesús forma al pueblo y les da la ley. ¿Y la ley qué es? La ley es sí y es no. Pero lo que el hombre no entendió es lo que Israel tampoco entendió. Que el no de Dios era nuestra propia seguridad. Que el no de Dios no son prohibiciones. El no de Dios es nuestra vida. Dios sabía lo que estaba creando. Cuando el Señor cambió mi vida, yo tenía 33 años. Y yo le decía, Señor, ¿por qué no me cambiaste cuando tenía 15, cuando me di cuenta que todo estaba mal? Cuando yo empecé a refugiarme en el alcohol por, por la frustración que yo traía en mi corazón desde que nací. Y yo le decía, ¿por qué, Señor, no me cambiaste antes? Y él me respondió y me dijo, porque yo sé que tú eres rebelde, me dijo. Y tu naturaleza te iba a llevar a desobedecerme. ¿Hay alguien en casa? ¿Te conocerá Dios? ¿Me conocerá Dios? Mientras yo no haga morir las obras de la carne, voy a vivir en rebeldía.
El no de Dios es nuestra seguridad y el sí de Dios es nuestra seguridad. No son prohibiciones. Lo que pasa es que hubo uno que se atrevió a querer ser Dios y fue echado fuera porque se corrompió. Ese es el que vino a hablar con Eva y la convenció. Cuando Dios dice no, es por nuestro bien. El Cristo que hoy se predica, ven por tu milagro, es el que nos tiene que hacer lo que nosotros pedimos. Y es entonces donde entran los demonios, los falsos Jesuses, los falsos Cristos. Y nosotros decimos, gloria a Dios, aleluya. Cuando Dios le da la ley a Moisés, no es otra cosa más que el sí y el no. El sí y el no es porque Dios quiere que estemos con Él, en Él. Y en la ley, Dios se propuso preparar un pueblo celoso para Él mismo, un pueblo celoso de buenas obras. ¿Por qué tiene que poner la ley? Porque todos los hombres, en todas las naciones, hacían obras para agradar a sus dioses. Y Dios se manifiesta sin que lo vean, manifiesta su gloria, manifiesta su poder y engrandece a Faraón para mostrar su poder. Y les da la ley. Y la ley es sí, sí, no, no. Sí que amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con todo tu corazón y con toda tu alma. Y para que lo puedas amar, nos da la respuesta. Mira, no vas a codiciar. Mira, no vas a tomar la mujer de tu prójimo. Mira, no vas a mentir. Mira, no vas a hacer esto. No vas a hacer esto otro. No vas a honrar a tu padre y a tu madre. ¿Cómo? Ah, sin ser adúltero. ¿Cómo vas a honrar a tu padre sin ser mentiroso? ¿Cómo vas a honrar a tu padre sin ser codicioso? ¿Cómo vas a honrar a tu padre sin ser ladrón? ¿Cómo vas a honrar? Entonces tú vas a poder decir, este es mi hijo. ¿Acaso el cielo no gritó y dijo de Jesús, este es mi hijo amado, en quien yo me complazco? No es ladrón, no es mentiroso, no es adúltero, no es afeminado, no es borracho. Ya no digo más para que no se ofendan algunos. Es mi hijo amado. Yo me complazco porque Él es santo como yo soy santo. Él es fiel como yo soy fiel. Él es verdadero como yo soy verdadero. Ese es el propósito de la ley. La ley es santa, es justa, es pura, es espiritual. Él no vino a cancelar lo santo, lo puro, lo espiritual, lo bueno. La ley es buena. Él no vino a abrogarla, él vino a cumplirla. El que fue tentado en todo, pero sin pecado. ¿Cómo vamos nosotros a entender, hermano? ¿Por qué nosotros no preparamos a nuestros pequeños cuando recién nacen a enseñarles el sí y el no? Y el por qué la vara. La necedad está ligada en el corazón del muchacho, mas la vara de la corrección lo alejará de él.
Y yo necesito enseñarle a mis hijos el sí y el no. Cuando apenas antes de que hablen, ellos tienen que saber el sí y el no, pero el sí tuyo tiene que ser el sí de tu mamá, de tu esposa, perdón. Y el sí de tu esposa tiene que ser el sí del papá, tiene que ser el sí de la mamá. Y el no del papá tiene que ser el no de la mamá. No es el no de la mamá, ni es el sí de la mamá. Es el sí y el no del papá, de la cabeza. Pero si tu papá no está en Cristo y tu mamá sí, el sí de mamá tiene que ser el sí tuyo. ¿Por qué? Porque el sí del papá va a cambiar como cambias de calcetines. Por cierto que hoy me vine en calcetines y estoy en calcetines aquí, sentadito. Les enseño. ¿Hay alguien en casa? Descansa los pies. El sí y el no nos van a enseñar a discernir entre lo bueno y lo malo, entre lo justo y lo injusto. Y cuando un niño es enseñado en el sí y el niño no va a ser chiquio. Y cuando yo enseño como pastor a mis ovejas el sí y el no, mis ovejas van a crecer hacia la madurez. En lugar de llevármelos a que gasten y acá y acá y acá, hacerlos sentir importantes, no, hermano. Yo soy importante por lo que Dios hace en mí, no lo que yo hago para Dios. Porque Jesús pudo dejar a su padre y a su madre a los 12 años y bajarse de la carreta cuando iban de regreso a Jerusalén después de la fiesta. Y 3 días después lo encontraron su papá y su mamá en el templo, enseñando a los doctores de la ley. Y entonces el hijo te va a decir, ¿acaso no sabes, mamá, que en los negocios de mi padre debo estar? No eran los negocios de José, eran los negocios del celestial. Así nuestros hijos van a querer estar en los negocios, no en los míos como persona, sino el que lo formó en el vientre de su madre. Y van a llegar a una madurez. Tengo que enseñar a mis ovejas a no ser vencido de lo malo, porque lo malo se va a manifestar dentro de la iglesia, pero en el reino no. Por eso el que edifica la iglesia es Cristo. Hoy los hombres le hemos quitado la autoridad a Dios para decir que sí y que no. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es lo correcto. Hemos equivocado el camino porque hemos hecho caso a lo que los hombres dicen y no a lo que el Espíritu escribió. Así que la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos nosotros. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Seguimos adelante.